Los romances son poemas que contienen estrofas de un número ilimitado de versos. Esto quiere decir que puedo encontrarme estrofas de 2 versos, 3 versos, 4, 5, 6, el número que queráis. Los romances solían ser anónimos. Es decir, desconocíamos a sus autores. Y dichos romances solían contar historias reales, relacionadas pues con hazañas de personajes históricos, héroes, etc. Los romances solían ser recitados por los juglares, que eran, digamos, artistas callejeros que se dedicaban a intentar divertir a su audiencia a cambio de alguna compensación económica. Estos solían llevar instrumentos de todo tipo, de cuerda, de viento, como arpas, laúdes, cítaras, etc. En otras culturas, como por ejemplo la cultura celta, recibían el nombre de bardos. Y aquí tenéis el ejemplo de Asuranceturix, al cual, como podéis comprobar, no se le daba nada bien. Ojo, todo esto ocurre en la Edad Media. Los romances tenían versos de 8 sílabas, es decir, eran octosílabos. Y los versos pares tenían rima asonante, es decir, solo coinciden vocales. Vamos a comprobar esto último con el siguiente romance. Vamos a medir el segundo verso. Fijaos, se salió por un postigo. Como podéis ver, tiene 8 sílabas. Si nos vamos al siguiente, la cava con sus doncellas. También tiene 8 sílabas. Pero vamos a medir el primer verso, fijaos. De una torre de palacio. Si os dais cuenta, tiene 9. Pero ¿qué ocurre? Que cuando hay 2 vocales unidas, aunque estén en diferentes palabras, debemos contar estas 2 sílabas como una sola. Por lo tanto, tendríamos de una torre de palacio. Ahora sí que tenemos 8 sílabas. A esto se le llama sinalefa. Y ocurre cada vez que nos encontramos 2 vocales de distintas palabras, pero seguidas. Tengo que tener también en cuenta otra regla a la hora de medir los versos. Y es que fijaos lo que ocurre en el verso quinto. Voy a medir. Metiéronse en un jardín. Fijaos, aquí encuentro una sinalefa porque hay 2 vocales que están seguidas la una de la otra. Entonces tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Qué ocurre? Que jardín es una palabra aguda. Cuando me encuentro una palabra aguda, cuando la última palabra de un verso es aguda, tengo que sumarle una sílaba. Por lo tanto, 7 más 1 igual a 8. Si la palabra fuese llana, ni sumo ni resto.
como por ejemplo habéis podido ver en el segundo verso o en el tercero. Y si la última palabra del verso es esdrújula, tendría que restarle a ese verso una sílaba. Y ahora vamos a comprobar si efectivamente los versos pares de los romances tienen rima asonante. Recordad que la rima asonante había que empezar a tenerla en cuenta a partir de la vocal tónica, de la vocal más fuerte. En este caso sería postigo. Solo con los versos pares, ¿eh? Regocijo. Y hombrío. Fijaos que únicamente coinciden las vocales, la I y la O. No coinciden, sin embargo, las consonantes, porque en el primer caso es una G, en el segundo caso es una J, en el tercer caso ni siquiera hay consonante. Y para terminar ya, os podéis preguntar qué ocurre con los versos impares. Pues los versos impares son versos libres, es decir, no tienen ningún tipo de rima entre ellos.